Bienvenidos al curso de análisis vectorial. Continuamos desarrollando el tema de integrales múltiples. Este es el video número 19 y entonces aquí quedó pendiente del video anterior demostrar la siguiente propiedad. Supónganse que yo tengo entonces una superficie S regular en R3, ¿ok? Tengo mi superficie regular. Supónganse que yo tengo entonces Φ1 y Φ2, dos parametrizaciones. Ya voy a decir cómo están conectadas parametrizaciones. Vamos a ver cómo están relacionadas ellas. ¿De quién? De la superficie. Y vamos a suponer que F perteneciente a C1 es un campo vectorial. Es campo vectorial sobre S. ¿Ok? Definido sobre F. Definido sobre S. Por supuesto, este es un campo vectorial de R3 en R3, ¿ok? Pero nosotros vamos a restringir su estudio sobre la superficie en cuestión. Lo que queremos ver en este momento, por ejemplo, las otras propiedades yo se las voy a dejar a ustedes como ejercicio. Yo creo que si se entiende una, las otras van a ser colorario de esta. Es ver esto, que el valor de la integral de superficie no cambia, a pesar de que nosotros estemos tomando para la misma superficie dos parametrizaciones diferentes. Pero habíamos dicho que en este caso nosotros estamos pensando que una es parametrización de la otra, o sea, estas dos parametrizaciones están relacionadas porque hay una función cambio de variable, o sea, donde, vamos a ponerlo así, donde, aquí apretadito, Φ2 no es otra cosa que Φ1 compuesta con H, donde H es una función de R2 en R2, tal que la derivada de H, es invertible. ¿Ok? Y pedir que esta función, que esta matriz sea invertible, es pedir entonces que su determinante, vamos a escribirlo así, sea distinto de 0. ¿Ok? Eso era lo que habíamos comentado en el video anterior. Pero más aún, fíjense que cuando uno calcula la matriz jacobiana de Φ2, como es composición, esto sería la matriz jacobiana de Φ1 multiplicado por la matriz jacobiana de H. Es la derivada. Y eso es simplemente ver el producto de estas dos. Permítanme escribirlo así. XU, Y sub U, Z sub U, XB, Y sub B, Z sub B, que son las ecuaciones paramétricas que definen, es la matriz asociada a esta, multiplicado por la de H, que sería en este caso U de S, así lo hicimos en el video anterior, lo definimos así, B de S, U de T y B de T. Entonces, cuando ustedes hacen el producto de estas dos matrices, obtienen explícitamente la de esta, que sería algo como esto, X de U por U de S más X de B por B de S, fíjense que aquí aparece la regla de la cadena, Y de U por U de S más Y de B por B de S, Z de U por U de S más Z de B por B de S, y aquí quedan ecuaciones similares, solo que con respecto a la otra variable, X de U de T más X de B, B de T, Y de U, U de T, más Y de B, espero que se vea allí, B de T, Z de U por U de T, más Z de B por B de T. ¿Ok? Tenemos entonces, allí espero que se vea, tenemos explícitamente quién sería esta que está acá, sería la derivada de la segunda parametrización de la superficie. Entonces aquí, utilizando estas fórmulas explícitas, el primer paso es quién es T de U y T de B. Acuérdense que para nosotros, permítame escribirlo así, perdón, T de S. Voy a escribir uno solo. T de S va a ser igual a ¿qué cosa? Coordenada, coordenada. X de U por U de S más X de B por B de S, coma, aquí en la segunda coordenada quedaría Y de U por U de S más
y de b por b de s, y la tercera coordenada que la escribo aquí abajo para que la visualicen, z de u por u de s más z de b por b de s. Cierro el vector. ¿Ok? Esto iría a lo largo, pero de forma análoga a ustedes calculen quién es t de b, t sub t, perdón. T sub t en este caso es exactamente lo mismo, pero entonces acá que colocaríamos t, ¿ok? Acá colocaríamos t, acá colocaríamos t, aquí u, perdón, aquí vamos bien, t, es decir, sustituyen por el parámetro t donde corresponda, ¿ok? X de b, ¿ok? Todo eso quedaría entonces con t, y entonces cuando ustedes calculan explícitamente haciendo esto, ¿no? Cuando ustedes hacen esto, el producto cruz de estos dos vectores, sacando esos cálculos, eso les va a quedar una cosa como esta. La voy a escribir, ustedes hagan los cálculos con calma, pero la voy a escribir acá. Por un lado me quedaría, la primera coordenada sería u de s, b de t, menos u de t, b de s. Todo eso multiplicado por y de u, z de b, menos y de b, z de u. Espero que ahí se vea. Eso da en la primera coordenada. En la segunda, estos son cálculos largos, u de s, b de t, menos u de t, b de s, todo eso multiplicado por menos x de u, z de b, más x de b, z de u. Y en la tercera coordenada, no lo puedo apretar más, me quedaría entonces u de s, b de t, menos u de t, b de s, que multiplica x de u, y de b, menos u de y, x de b. Cuando ustedes se quedan mirando esto no va a ser otra cosa, finalmente, t sub t por t sub s, esto no va a ser otra cosa que, lo voy a escribir por acá, el determinante de la matriz jacobiana de du con respecto a dst, que multiplica al vector t de u por t de b. Y esta es la fórmula clave, porque de esta manera esto va a implicar que la norma de tu sub t por t de s, la norma 2, va a ser igual a ¿qué cosa? Al módulo de esto, acuérdense que esto es un determinante, que multiplica a la norma 2 de t sub u por t sub p. ¿Ok? Entonces, teniendo esta primera identidad que está aquí, todo lo demás va a salir, ¿ok? Porque entonces, en consecuencia, nosotros vamos a tener esto, que la integral sobre la superficie parametrizada a través de phi sub 2 de f de s va a ser igual a ¿qué cosa? Por definición, a la integral sobre w de f por t sub s por t sub t, y aquí vamos a colocar los parámetros de s de t, ¿ok? Y entonces esto va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, esto va a ser igual a, lo voy a poner así, por el teorema de cambios de variables, aplicando teorema de cambios de variables, esto va a ser la integral sobre u. Esto en realidad es una integral doble, ¿ok? Pero bueno, de aquí en adelante, en el contexto, ¿no? W es una región en R2 y aquí, si ustedes quieren, ¿no? La integral doble de f por t sub u por t sub b, pero entonces aquí, perdón, puse w. No, aquí es w todavía. Vamos a dejarlo todavía con cuidado, w, t sub b, y aquí coloco de u, b, ds, t, ds de t, ¿ok? Y ahora esto que está acá va a ser igual a la integral sobre u, f por t de u por t de b, de u de b. ¿Ok? Pero esto que está aquí es igual a la integral sobre phi 1 de f
ds. ¿Ok? Entonces, este sería el orden de las ideas. Estamos aplicando el teorema de cambio de variables y de esta manera nosotros acá obtenemos la primera propiedad. Es decir, que bajo una correcta reparametrización de la superficie que preserve su orientación, nosotros concluimos que el valor de la integral de superficie, siempre y cuando, insisto, se preserve su orientación, no se va a ver modificada. Porque si invertimos la orientación, aquí va a aparecer un signo menos. ¿Ok? Eso es importante decirlo. Y aquí nuevamente los otros casos son análogos. O sea, aquí vale la pena señalar en el caso de que f sea una función de R3 en R, el caso es análogo, ¿no? Se realiza de forma similar. Se observa, inclusive se observa lo siguiente, que es mucho más general. Así como toda integral de línea se puede expresar como una integral de trayectoria, nosotros si tenemos esto, supónganse, tenemos una integral de superficie definida sobre un campo vectorial, nosotros habíamos dicho que esto es la integral bajo una cierta parametrización de la superficie S. Nosotros ya hemos comentado que esto es esto, ¿verdad? T de U por T de B de U de B. Bueno, y esto nosotros podemos verlo así, ¿no? Aquí pongo F por el vector normal. Y acá, acuérdense que el vector normal siempre es T de U por T de B entre la norma de T de U por T de B. Entonces, si yo aquí multiplico y divido por la norma, aquí quedaría el vector normal y aquí quedaría T de U por T de B, en norma 2 de U de B. Y si entonces colocamos eso, esto, viéndolo de esta manera, esto va a ser la integral de superficie de f por n, vamos a escribirlo así, de S, donde si esto era una función vectorial, esta que está aquí es una función escalar. ¿Ok? Entonces uno tiene que aquí tener mucho cuidado con la notación y entender bien en qué contexto está trabajando. Hay funciones que son vectoriales, hay funciones que son escalares y así como uno a veces antes uno tenía que estar pendiente si estaba mirando una integral de línea o una integral de trayectoria, ustedes aquí tienen que ver cómo están integrando con respecto a la superficie, dependiendo si aquí tienen una función vectorial o si tienen una función escalar. Ese es todo el comentario. Entonces, las propiedades de las integrales de superficies, las otras propiedades, se las quiero dejar como ejercicio para poderles hablar nuevamente de los operadores gradiente, divergencia y rotacional. ¿Ok? En este contexto, nosotros vamos entonces para una función, digámoslo así, f definida de R3 en R, una función escalar, y un campo vectorial f definido de R3 en R3, nosotros vamos a estudiar, y ya hemos venido hablando de ello, de tres operadores importantes: el gradiente, la divergencia y el rotacional. Eso lo comentamos cuando demostramos y estudiamos el teorema de Green y el teorema de la divergencia. El operador gradiente va a venir dado para f pequeña. El operador gradiente, como ustedes lo conocen, es mirar si yo tengo una función que depende de tres variables. En este caso, mi operador gradiente es mirar este arreglo donde estoy tomando las derivadas con respecto a las variables. El operador divergencia, en este caso, para una función f ahora grande, acuérdense que ahora estoy pensando f de R3 en R3, pero aquí tengo f de x y z que va a tener tres coordenadas, f1, f2, f3. Cada una de ellas, f1, f2 y f3, van a depender de x y z. Entonces, mi operador divergencia, la divergencia de f grande, va a venir dado por la derivada de f1 con respecto a dx más la derivada de f2 con respecto a con respecto a dy más la derivada de f3
con respecto a dz. Así se define mi operador divergencia. Obviamente, estos son los arreglos que la definen, pero uno, para obtener vectores, tiene que evaluarlo en un punto apropiado del dominio de la función de f grande o de f pequeña. Y finalmente, el operador rotacional, que se denota por rotacional de f, viene dado entonces por este arreglo. Es más fácil pensarlo así. Aquí pongo dx, aquí pongo f1, aquí j, aquí pongo dy, aquí pongo f2, k, aquí pongo dz, aquí pongo f3. Esta es la regla para recordarlo, ¿no? Y claro, explícitamente les va a quedar entonces dy f3 menos de zf2 en la primera coordenada. Después les quedaría menos de xf3 más de zf1 en la segunda coordenada. Y aquí abajo coloco la tercera. La tercera coordenada sería de xf2 menos de yf1. Ese vector iría todo a lo largo, pero bueno, estas serían las coordenadas que definen el vector rotacional. Ya para ir cerrando este video, y todo esto lo estoy haciendo porque en el próximo vamos a estudiar el teorema de Stokes. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre estos operadores? Bueno, el operador de divergencia de f lo puedo pensar como el producto de estos dos operadores. ¿Ok? Pensando en gradiente como un vector que miramos de x, de y, de z, ¿verdad? Y pensando en mi función f de coordenadas, digamos, f1, f2, f3, entonces la divergencia abreviadamente se puede escribir así. Y el rotacional se puede escribir así, que es lo que hemos hecho realmente. Producto escalar, producto cruz. ¿Ok? De estas dos cosas, uno puede, para una función f definida ahora de R3 en R, uno puede definir lo que se conoce como el operador laplaciano, que para nosotros el laplaciano en el estudio de funciones armónicas no es otra cosa que esto, ¿no? La derivada segunda de f con respecto a dx cuadrado más la derivada segunda de f con respecto a dy cuadrado más la derivada segunda de f con respecto a z cuadrado. Este operador laplaciano, que se denota así en honor a Laplace y se denota con la letra delta, es el que aparece en las ecuaciones de la onda y del calor. Bueno, este operador, y uno dice que una función es armónica cuando cuando la función satisface esta identidad que está acá, su laplaciano da cero. Este operador se puede entonces ahora expresar así, laplaciano de f como la divergencia compuesta con el gradiente aplicado a f, en términos de operadores, ¿no? Y entonces si yo tengo que la función es de clase C2, hay muchas operaciones que si f y f grande son de clase C2, permítanme, en cada uno en su contexto, entonces uno puede ver que el gradiente, la divergencia y el rotacional son lineales, son operadores lineales. Y entonces vienen cosas como la regla de la cadena. Por ejemplo, esto lo puedo escribir así. Esto por esto más esto por esto. Ahí tenemos la regla de la cadena. Para la divergencia también tenemos algo parecido. La divergencia de f por f. Yo se los dejo como ejercicio. F divergencia de f grande más f, lo voy a poner así, f por gradiente de f, esa sería la cuenta, y el rotacional, en el caso del rotacional, el rotacional sería esto, va a ser igual a f rotacional de f grande más gradiente de f gradiente de f por el producto escalar de f grande. Dos cosas importantes acá es que el rotacional del gradiente
va a ser 0 y que la divergencia del rotacional de F grande también va a ser 0. Bueno, entonces con esto finalizamos los enunciados y los resultados de este video.